Sí, me acompaña para explicar precisamente esos detalles, esas cuestiones aquí en los mercados, Víctor Álvar González, que es socio fundador de la empresa de asesoramiento financiero independiente Nextstep. Víctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por estar aquí en el canal 24 horas. Hoy y durante toda la semana, el dato predominante en los mercados ha sido esa inflación que hemos conocido tanto aquí en España como en Estados Unidos y que sí que ha repercutido en las bolsas. ¿Cómo se conjuga esa inflación que estamos viendo en torno al 3%, al 3,2% en Estados Unidos, al 3,5% aquí en España? ¿Es posible que la economía crezca con una inflación al 3%? Bueno, lo primero hay que aclarar, tomar una mínima perspectiva histórica y aclarar que lo normal es que la inflación esté en el 3%, no es el nuevo normal. Es que la inflación, si cogemos, por ejemplo, desde que España entró en el euro, la inflación, por coger un periodo homogéneo de cálculo, pues resulta que la inflación precisamente ha estado por encima. De hecho, estaría más o menos la media donde estamos ahora. Vamos a tu pregunta, ¿ha crecido la economía española con ese tipo de inflación? Hombre, pues hemos llegado a crecer al 5% de PIB, el PIB con ese tipo de inflación. Y la americana con un 3,2%, la americana con un 3,2% el caso de la economía norteamericana, es de nuevo la inflación normal, casi puedo decir así, la lógica inflación y por supuesto que las economías pueden crecer con ese tipo de inflación. Lo que no puede funcionar son inflaciones del 6, del 5, del 7. Es cierto que la inflación subyacente todavía está demasiado alta. Esto hay que aclararlo. Pero lo que importa es la dirección. Es muy fácil de entender. Cuando subió la inflación normal, la inflación subyacente tardó más en subir, porque se tiene que contagiar. Pero ahora ocurre exactamente lo mismo a la inversa. Tiene que según baja la inflación, digamos, el IPC normal, el IPC general, por hablar técnicamente, irá contagiándose la inflación subyacente, que también se irá dirigiendo a ese 3%, que es realmente lo normal. Víctor, a tu juicio, precisamente hablando de la inflación subyacente, ¿qué herramientas tienen las entidades, al final, Banco Central Europeo y demás, para intentar rebajar esa inflación subyacente que vemos que sigue todavía alta, en niveles por encima del 4% en muchos casos? En realidad, a ver cómo lo hago corto, la inflación ha bajado mucho más porque han cambiado las causas que generaron la inflación que por lo que han hecho los bancos centrales, es nuestra opinión. Y es fácil de entender. Por ejemplo, desde que suben los tipos de interés hasta que a alguien eso le llega al crédito hipotecario, pasa un cierto tiempo. Pues lo mismo pasa con los tipos de interés para llegar a la economía. Sin duda, lo que ha hecho el Banco Central Europeo está ayudando a enfriar la inflación, pero el grueso viene de que ha desaparecido los cuellos de botella en la cadena de distribución, los famosos atascos en la cadena de distribución post-COVID. Viene también de que Rusia se ha saltado todas las sanciones y está vendiendo todo el petróleo que quiere, por eso tenemos ahora el petróleo cayendo como cae, porque necesitan dinero para su invasión de Ucrania y venden todo lo que puedan, aunque digan que quieren que el petróleo esté alto, evidentemente para vender caro. Y en general estamos viendo cómo todos los ahorros que tenían los norteamericanos como consecuencia del dinero que se les dio durante la pandemia se van agotando. En realidad la inflación ha bajado más porque han cambiado las causas que por los bancos centrales. Dicho esto, ¿cuál es la herramienta? Pues muy sencillo, apretarnos las tuercas, que nos cuesten más los créditos, básicamente, con lo cual si vamos a comprar una lavadora, pues ya esperamos más. Si vamos a hacer cualquier inversión, digo, de equipo, lo mismo. Entonces lo que tratan es de, subiendo los tipos de interés, bajar, enfriar la economía, y es un poco lo que están haciendo, aunque insisto, no creo que el grueso haya venido por su actuación y eso todavía no se ha notado probablemente todo lo que se puede notar. Estamos todavía en esos niveles del 3%. El mantra que repite tanto el Banco Central Europeo y la Reserva Federal es ese 2%. Si llegamos a rebajar la inflación a ese 2%, lo notaremos especialmente en el bolsillo, sobre todo los ciudadanos que a la hora de hacer la compra son lo que más están notando en la cesta, al final. Lo notaremos probablemente antes. Es decir, que habrá un momento en que si la inflación toma esa dirección, en el propio mercado irán bajando los tipos de interés. Hasta puede que tarde más el Banco Central Europeo, pero ya se está notando en los bonos, en los de medio y largo plazo, ya están bajando esos tipos. Si tú en Estados Unidos quieres comprar ahora algo que sea un crédito a 3 años, ya ha bajado de cómo estaba hace 2 semanas, por ese mismo tema. Entonces, la dirección es a la baja. Hay que entender también que los bancos centrales, para ellos el 2% es lo perfecto, pero entienden que lo perfecto puede ser enemigo de lo bueno. Si Alemania está entrando en una recesión que va a llevar a toda Europa a esa recesión, que va a afectar al empleo y que podría tener el riesgo de que se pasaran de frenada y nos llevaran a una deflación, lógicamente acercándote al 2%, los bancos centrales empezarán a ser bastante más, por lo menos mucho más prudentes en sus mensajes, y eso ayudará a que vaya aflojando un poco esa tensión sobre los tipos de interés.
Víctor, tengo que cerrar ya la entrevista, pero como último titular, muy breve, el petróleo, que lo mencionabas. ¿Qué escenario se abre ahora? Creo que va a seguir bajando, no mucho más, pero va a seguir bajando. Como he dicho, Rusia tiene que vender y encima la economía global se está enfriando y demanda menos petróleo. Perfecto. Víctor Álvaro González, socio fundador de la empresa de asesoramiento financiero independiente Nextstep, gracias por ayudarnos a desgranar todo lo que va afectando esta semana en los mercados. El IBEX 35, recordamos, en máximos anuales. Veremos mañana cómo afronta la última sesión bursátil de la semana.